¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa 18 minutos. Yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amigo Alfonso. Hola Pancho, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta nueva edición de 18 minutos. Pues hoy nos acompaña un gran conferencista, una personalidad del mundo de las elecciones. Él es Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral del 2013 al 2007 y ahora es un reconocido analista político y un gran conferencista. Luis Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Luis Carlos. Oye, pues qué gusto tener la oportunidad de conversar contigo y más en el momento en el que se encuentra hoy el día nuestro país de cara a las próximas elecciones. Y nos gustaría saber, desde tu punto de vista y experiencia profesional, ¿cómo ves el futuro de las elecciones en México? Mira, para 2024 lo veo con cierta preocupación, porque igual que en otros países del mundo como Brasil, como Estados Unidos, las elecciones que debiesen ser una rutina para que la gente decida quién quiere que gobierne, se están convirtiendo también en una bomba de tiempo en el sentido de que nada garantiza que las elecciones vayan a ser tranquilas, pacíficas, que quien gane sea reconocido por todos. Entonces estamos nuevamente un poco en esa tensión, en un ambiente un poco estridente, pero por otra parte tenemos una institución electoral, el INE, que organiza bien las elecciones. Por otra parte tenemos que en general el país luce como un país estable, con oportunidades de inversión, y yo creo que al final va a prevalecer el sentido común, ganará una candidata a la presidencia, tomará protesta, y yo espero que las cosas salgan relativamente bien. Gracias, Luis Carlos. ¿Qué desafíos enfrentan los candidatos actualmente en esta elección? Mira, el primer desafío es la frivolidad. Y con eso me refiero a que las campañas están inundándose de frivolidad. Sí. Frivolidad en el sentido de que muchas recurren a lo que pega en las redes sociales, la canción que se escucha bien, decir lo que la gente quiere escuchar. Y esa frivolidad o superficialidad nos está invadiendo en general en el mundo. Sí. El segundo riesgo que enfrentan es la mentira, las fake news. Sí. La inteligencia artificial, los engaños, las redes sociales generan percepciones que no son realidad en muchas ocasiones. Y el tercer riesgo que enfrentan es la inmediatez. Hay que llamar la atención rápido para ganar un voto hoy. Sí. Y muchas veces los problemas de fondo en la política como en el amor no se resuelven en una noche. Así es que esos son los riesgos que enfrentan las candidatas, este tipo de problemas. Sí. Gracias. Luis Carlos, ¿cómo han impactado recientemente las reformas que se han realizado electoralmente hablando al país? Específicamente en la parte de gobernadores, así como del Congreso, que son medulares para la toma de decisión de lo que se avecina en el 2024. En México se han hecho muchas reformas en los últimos años, pero yo les diría que nuestras reformas electorales tienen varios problemas. Uno, que son prohibicionistas. Te quieren decir cosas que no puedes hacer y que es imposible de cumplir. Por ejemplo, una reforma que se hizo hace muchos años dice que no puedes denostar a tus adversarios. Y claramente en la época de las redes sociales, ¿cómo vas tú a evitar que haya el denuesto, que es el intento de hablar mal de los otros? Sí. O por ejemplo, dice que las campañas negativas se deben prohibir. ¿Cómo vas en la época de las redes sociales a prohibir las campañas negativas, que son campañas de contraste, de ataque? O por ejemplo, algo que estamos viviendo en México todos. Las precampañas están prohibidas hasta que empiezan legalmente, que es en noviembre. ¿Cuándo empezaron las precampañas para todos nosotros? Pues empezaron desde hace muchos meses, y en el caso de Morena probablemente desde hace 2 años. Sí. Entonces la ley establece prohibiciones imposibles de cumplir. Entonces estas reformas electorales son un poco ingenuas, están desfasadas de la realidad y por lo tanto al final del camino no son aplicables.
Entonces, es por ejemplo como la prohibición a los vapeadores que quiere hacer el gobierno. Sí. Es algo contraproducente y es algo imposible de cumplir, porque requerirías una máquina de vigilancia en todos los rincones del país para poder llevar a cabo una prohibición. En materia electoral a veces ocurre eso y por lo tanto nuestras campañas se están llevando a cabo con un reglamento que la verdad es que es muy difícil que se observe. Bajo tu perspectiva, ¿las plataformas de los candidatos están reflejando las necesidades de los ciudadanos? Yo creo que todavía no las conocemos porque están empezando a hablar. Por cierto, una cosa ridícula de la ley electoral es que como estamos en precampaña, Sí. todavía no pueden hacer propuestas de gobierno. Entonces es lo tenemos principal, a Claudia ¿no? Sheinbaum, a Xochitl Gálvez siendo precampaña, pero como presuntamente las precampañas son para los militantes de los partidos, Sí. entonces no pueden hablar de propuestas al público en general, pero yo te diría que yo creo que en cierta medida sí van a decir cosas que a la gente le importan, pero también tengo que decir que en las campañas la verdad es que las cosas que se proponen son cosas muy genéricas. Es difícil ir al detalle porque a la gente no le interesa o no le preocupa. Sí veremos propuestas, pero la verdad es que las propuestas ya concretas son las que hace el gobierno una vez que gana la presidencia de la República. Muchas gracias, Luis Carlos. Interesante. Oye, y hablando de las candidatas, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la predicción de cómo se va a dar esta contienda presidencial entre las candidatas que al día de hoy están claramente oficiales, por llamarlo de alguna manera? Sí, yo creo que es evidente que las encuestas que conocemos ponen a Claudia Sheinbaum muy por arriba de Xochitl Gálvez. Sí. ¿Será este el final del partido? Yo creo que falta mucho porque en los hechos el partido todavía no empieza. El partido empieza formalmente el 1 de marzo cuando empiezan las campañas y duran 3 meses. Entonces, siendo la favorita, pues hoy la apuesta sería que probablemente gane, pero hay que esperar. Pueden pasar dos cosas. Uno es que las campañas efectivamente impactan porque la gente escucha, ve cosas que no conoce. Segundo, porque yo creo que las campañas tienden a cerrarse. Ahorita llevan más o menos una diferencia de 20 puntos, 25 puntos. Yo creo que se va a cerrar. Tercero, si yo les dijera cómo estaba el resultado hoy, hace 20 años, en el 99, en el 2005, era diferente. Por ejemplo, en el 99 el candidato que iba arriba, precandidato en este momento del prepartido, era Francisco Labastida, que fue candidato del PRI y no ganó Vicente Fox. En el 2005 quien iba arriba en este momento era López Obrador y acabó ganando en 2006 Felipe Calderón. Entonces a veces sí, a veces no. Mi intuición es que se va a cerrar el marcador. ¿Se cruzarán las líneas? No lo sé todavía, pero no hay que descartarlo. Y en cuanto al Congreso, que pues es fundamental esto de no solo quién lo gane, ¿no? Sino quién tenga la mayoría absoluta para pues hacer más cambios o no. ¿Cómo sientes que se puede dar esto? Esta yo creo de verdad que es la elección más importante. Todo el mundo ve quién va a ser presidenta y por supuesto eso importa. Pero la presidencia te define quién va a gobernar 6 años. Sí. Y el Congreso, en esta ocasión el Congreso va a definir el tipo de arquitectura de nuestra casa por los próximos 30 o 40 años. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El estilo arquitectónico donde vamos a vivir o quién va a cocinar por 6 años? Bueno, yo creo que es más importante la estructura de la casa. Sí. Y lo digo porque en esta ocasión particularmente López Obrador ha puesto sobre la mesa reformas que modificarían la arquitectura de la casa, que es básicamente cambiar cómo se eligen a los ministros de la Corte, que es su intento de desaparecer a varios órganos autónomos que regulan diversas materias como la transparencia, los derechos humanos y además en el caso del INE quiere cambiarlo también para que los consejeros sean elegidos por el voto de la gente. Estas 3, 4 cosas que están sobre la mesa me parece que son de la mayor relevancia. Para algunos son buenas, para otros son muy malas y por lo tanto creo que esa es la elección fundamental. Mi intuición me dice
que a diferencia de 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia y ganó una amplia mayoría en el Congreso, en esta ocasión es probable que esa amplia mayoría, si ganara Morena la presidencia, sería menor en el Congreso. Es mi intuición. Pero otra vez, el presidente va a hacer campaña, la está haciendo, para que no solamente le den el voto para la presidenta Sheinbaum, sino además le den una amplia mayoría en el Congreso. ¿Funcionará? Habrá que ver. Yo creo que va a haber un mayor balance en el Congreso y por lo tanto no será posible cambiar la estructura de la casa. Podrás cambiar el color, podrás cambiar ciertas cosas, pero la estructura fundamental, en mi opinión, debe permanecer como la conocemos. Que es ahí donde entra mucho la ciudadanía, ¿no? Claro. Precisamente en ejercer su voto. Luis Carlos, una pregunta. Desde tu enfoque y considerando tu experiencia, ¿en qué estados ves más fuerte a Morena, y curioso decirlo hoy en día, ¿no?, y a la oposición? ¿Cómo van a jugar estos actores de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, hoy Morena gobierna 21 estados. Y dos aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido Encuentro Social, que ya no existe, gobiernan dos más. O sea, son un partido ya hegemónico a nivel regional. ¿Dónde son más fuertes Morena? Pues yo te diría que Chiapas. Todo el sureste en general y el sur del país es bastante Morena, pero Tabasco, Chiapas, ahí pones a quien sea y gana. Y yo te diría que la oposición es fuerte, sobre todo en el Bajío, y en el norte del país en algunas entidades y cada vez más en la Ciudad de México. La Ciudad de México, de hecho, puede ser una entidad donde haya cambio de quién gobierna, porque aquí en la Ciudad de México ha gobernado por 30 años la izquierda, antes el PRD, hoy Morena, y aquí puede haber una alternancia. Pero yo te diría que el sur-sureste es muy obradorista, morenista, y el norte bajío es más inclinado a la oposición. De hecho, en la Ciudad de México, en la elección pasada, ¿no?, del Congreso, creo que estuvo muy parejo, ¿no? Quedaron básicamente empatados. Y de hecho en la Ciudad de México se dio un fenómeno que donde más votó la gente, más ganó la oposición. En general los datos muestran, y yo los he analizado, que Morena gana donde la gente participa poco. Donde hay más votos, donde la gente sale más a las calles a votar el día de la elección, la oposición tiende a ganar. Entonces, en la Ciudad de México, esto es lo que se observó en 2021. Y una vez que ya pasen las elecciones, ¿a qué retos se va a enfrentar el nuevo gobierno? Mira, yo te diría cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos. Los retos es un país cada vez más controlado a nivel regional por el crimen organizado. Primer problema, yo te diría que ese es el mayor problema de sobrevivencia de la sociedad mexicana y del país. Segundo problema es vinculado al anterior, la inseguridad de nuestra vida cotidiana que nos está llevando a encapsularnos en centros comerciales, en parques industriales, en zonas residenciales, en oficinas. Tercer reto es el tema de una sociedad que empieza a polarizarse un poco y que eso como método de convivencia. Y cuarto, yo te diría que como oportunidad es el tema del crecimiento económico. El fenómeno de la relocalización o nearshoring es real y desafortunadamente México tiene una capacidad limitada para aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tenemos es incompleta, insuficiente, porque la oferta energética pues está muy limitada por la inseguridad. Entonces, como país sí tenemos ahí una gran oportunidad, pero está incompleta la capacidad para aprovecharlo. Eso realmente es lo que la gente quiere del futuro gobierno, que haya estabilidad económica, que haya capacidad de generar empleo, que se resuelva el tema de la inseguridad. Y por cierto, el tema de la salud. En este gobierno ha habido avances en algunos indicadores sociales, es real, pero el acceso a la salud pública se ha colapsado. Ese es un desafío monumental del nuevo gobierno. Muchas gracias, Luis Carlos. Oye, y pues si me permites para cerrar, me gustaría saber desde tu perspectiva,
¿Cuál es el futuro de la democracia en nuestro país? Específicamente, hoy es 11 de diciembre, está ciertos factores ahí en el aire en el transcurso de los próximos días, hablando específicamente tanto del INE como del tribunal. ¿Cuál sería tu análisis que podrías compartir con nosotros en el futuro de la democracia de nuestro país? Y yo le sumaría la Suprema Corte de Justicia también, ¿no? Sí, Porque claro, por supuesto. Miren, la democracia en el mundo está en riesgo. Vean ustedes a Trump en los Estados Unidos. Si Trump gana en 2024 la presidencia, el mundo está en riesgo, no solamente los Estados Unidos. Esto es un tema sumamente grave. ¿Por qué? Porque, lo digo cuidando las palabras, Trump es un dictador en potencia. Y lo digo literalmente en el sentido completo de la palabra, que además va a regresar con un ánimo de revancha y de venganza en un país muy poderoso. Esto va a afectar al globo si eso ocurriese, a México en particular, y en todos los países del mundo hay gobiernos que quieren cambiar la realidad sin respetar las leyes y sin respetar las libertades y sin respetar a las minorías en nombre del pueblo. Ese es un riesgo, y es un riesgo que ha surgido por el populismo, por otros tipos de problemas que se han gestado, como el abuso del poder, la corrupción, etc. Pero en México lo que estamos como desafío es que las instituciones, con todas sus deficiencias, puedan seguir ejerciendo su función. En el caso del INE, ha organizado elecciones con razonable transparencia en los últimos 30 años y López Obrador quiere cambiarlo. Quiere cambiarlo porque le parece muy caro, quiere cambiarlo porque le parece que está al servicio de los conservadores, y eso está en riesgo si el gobierno gana la elección del próximo año con una amplia mayoría. Está en riesgo el Tribunal Electoral, que ahora está en estos días, ha estado en una gran trifulca interna, sus magistrados están peleando, al menos con fecha del día de hoy en donde estamos grabando este programa. Puede cambiar. Puede cambiar la cosa, espero que cuando se transmite ya haya paz, sí. Pero hay una trifulca ahí que puede generar inestabilidad en el Tribunal Electoral. Y la Corte es el tema central de la elección de 2024. La Corte es el control de última instancia del poder político. La Corte es la que dirime pleitos entre políticos y entre poderes. Si López Obrador quiere que elijamos a los ministros, solamente quiero reflexionar esto. López Obrador quiere que en la Corte haya diputados. La verdad, yo pregunto a la gente, ¿ustedes creen que el perfil de un diputado es el correcto para decirnos si las leyes se están aplicando correctamente o no? Yo no estoy en contra de los diputados, pero los diputados son políticos que quieren quedar bien, que quieren hacer lo que la gente les aplauda. Yo no quiero a alguien a quien aplaudir en la Corte, quiero a alguien que aplique la ley tal como es. Es absurdo creer que si los elige el pueblo van a hacer bien su trabajo. Y este es el tema fundamental. Si perdemos a la Corte, perdemos los controles de última instancia sobre la legalidad del país, y por eso este es el tema fundamental de 2024 desde mi perspectiva. Pues muchísimas gracias, Luis Carlos. Ya desafortunadamente llegamos al tiempo, ¿verdad, Poncho? Ya sé, nos quedamos con muchos más temas que nos gustaría seguir conversando, pero bueno, hemos llegado al final por esta ocasión y muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por el espacio y sobre todo por tu punto de vista muy objetivo con el análisis como debe de ser. Encantado. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Pues muchas gracias, amigos de 18 Minutos, amigos de MPI, de Mundo Ejecutivo y de Smart Speakers. Nos vemos hasta el próximo 18 Minutos. Gracias.